Bueno, cada domingo es una oportunidad de ser levantados en la fe. Es como un reto porque el que venga cargado, atribulado o en gozo recibe una palabra del Señor. Y hoy tengo el privilegio de compartir la palabra. También vengo con temor y temblor. Pero quiero preguntarles si hay alguno que ha llegado hoy por primera vez a la iglesia, algún nuevo. Levante la mano, por favor. Bienvenida, Señor le bendiga ricamente. Para darles un aplauso en el nombre de Jesús. ¿Alguien más nuevo? ¿Alguien más nuevo? Bienvenida también, Señor te bendiga ricamente. Otro aplauso. ¿Cómo no gozarnos cuando alguien viene a la iglesia por primera vez o de pronto ya haya conocido? Porque vemos el plan de Dios de salvación. Y cuando usted lo entiende, entiende que el próximo 20 de diciembre es el hijo pródigo en la iglesia. Invite a alguien que no conozca de Dios, a alguien que de pronto se haya apartado, que esté por allá como en rebeldía, pero invítelo porque es una oportunidad de que reciba una palabra de fe. Ahí pueden haber milagros. O sea, el que viene a la iglesia sabe que va a haber un milagro. Si viene como espectador, bienvenido también, pero si usted sabe que Dios está obrando, usted viene con gozo y con fe a recibir la respuesta del Señor. Así que antes de ir a la palabra, lo invito a que me acompañen en oración para que esta palabra sea revelada por Dios. Amén. Soberano Rey, una vez más en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, hemos venido para adorarte, glorificarte, bendecirte. Hemos venido con humildad, Señor, a postrarnos delante de ti, a darte gloria y majestad por los siglos de los siglos. Yo ruego a ti que en el nombre de Jesús bendigas esta enseñanza, que como en el primer culto o en el segundo tú te glorifiques en la revelación, que no sea palabra de hombre, sino una palabra que venga revelada del cielo, ungida del cielo. Amado Espíritu Santo, tú eres el invitado más importante en esta mañana. Bendigo la iglesia, bendigo los servidores y en ti descansamos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Iglesia, ¿quién vino hace 8 días? Levante la mano. Buen número, gloria a Dios. ¿Quién no vino hace 8 días? No para regañarlo, no, sino para hacerle un recorderis, porque ay, me van a tomar falta. Algunas manos no se levantaron por temor, pero tranquilos. Estamos bajo la gracia del Señor, entonces no vamos a traer. Resulta que mi pastor hace 8 días predicó la palabra, humanamente no es posible, ¿se acuerdan? Y efectivamente no es posible porque si usted y yo hemos venido hoy, muy seguramente su carne no le dijo, levantémonos que tengo que ir a la iglesia. Sino fue el Espíritu de Dios el que nos despertó, nos animó. Usted dijo, el domingo voy al culto de 2 o al culto de tercer culto. Pero el Señor siempre interviene con propósito. Y cuando interviene con propósito es porque en su vida va a hacer algo nuevo. Va a renovar su fe, lo va a avivar y lo va a animar. Muy seguramente en este mes mucha gente anda afanada o angustiada por el mes de diciembre, no sé por qué. Pero que vienen los regalos, los detalles, las comidas, aquí, allá, los paseos. Pero a veces Dios dice que estemos quieta y reposadamente. Es muy importante entenderlo. Entonces mi pastor habló ayer, hace 8 días, sobre humanamente no es posible. Y dijo en el capítulo 10 que Samuel ungió a Saúl como rey. Recuerden que el pueblo israelí había pedido un rey, como las demás naciones. Querían ser como las demás naciones, entonces queremos rey, y entonces ya no queremos jueces, sino queremos rey. Y entonces Samuel consagra a Saúl como rey de Israel, al que menos pensaba, al que menos esperaba, al más pequeño de las tribus. Dijo yo porque soy llamado por Dios, yo tampoco lo sé, pero cada uno fue llamado por Dios con un propósito. Si usted viene a la iglesia, si está discipulando, está leyendo la palabra, está orando, es porque Dios a usted lo llamó con propósito. Y entonces para que Saúl tome en serio, porque cuando dice que ungió a Samuel a Saúl, fue que lo consagró para Dios, para el llamado, también le da unas señales. Digan conmigo, señales. Le dijo, bueno, está bien, usted lo llamó Dios. Entonces Saúl dijo, pero si yo soy el más pequeño de mi familia y a lo mejor no sé ni hablar, aunque dice la palabra que él era más alto que los demás y de buen parecer, entonces pues como que había duda en él. Y le dijo, tranquilo, hay esas señales, cuando salgamos de aquí, usted allí adelante se va a encontrar a unos que le van a decir que los asnas ya aparecieron. Y más adelante va a encontrar a otras personas que le van a dar un pan. Entonces, todo eso se fue cumpliendo y además le dijo que iba a ser mudado en otro hombre. Y creo que él había visto esto, entonces dice, bueno, ya fui llamado por Dios y entonces esperaré el tiempo del Señor.
Usted ahí sentado también puede pensar, me llamó el Señor, ya soy salvo, quiero quiero aceptar el llamado del Señor, siento que soy pastor, me estoy discipulando, estoy esperando el tiempo de Dios, ¿sí? Porque todo tiene un tiempo. Aquí no se nombra de pronto por democracia, por amiguis, sino que Dios al que llama lo va. Y seguramente el año que viene veremos, gloria a Dios, cambios en personas, de llamado, de ministerio, que algunos diríamos no lo puedo creer, pero pueda creerlo porque el Señor viene para cumplir sus propósitos. Entonces, en la Biblia es notorio el respaldo. Gracias. Si quieren tintico, a la salida pueden tomar. Dice acá que en la Biblia Dios hace notorio su respaldo a través de la persona que Él ha escogido, y sin embargo en sus planes y propósitos lo va a hacer formado. Acompáñame a 1 Samuel, capítulo 10, versículo 27, como la introducción antes de ir al capítulo 11, de lo cual hablaremos hoy. Para quienes traen cuaderno, esfero y Biblia, el título de la enseñanza es El propósito de Dios se cumple. Amén. Repito, el propósito de Dios se cumple. Entonces dice el versículo 27 del capítulo 10 de 1 Samuel, pero algunos perversos, digan perversos, dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él ¿qué? O sea, escuchó y se hizo el sordo, porque ni él creía tampoco. Es como usted puede haberse convertido a cristiano, puede ser un evangélico de fe, pero a usted no le van a creer, y el incrédulo a usted no le va a creer. Pero si usted es un hombre de fe, una mujer de fe, que se prepara y lanza palabra y testimonio, le van a creer. Porque el que va a estar en usted es el Señor por el medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, algunos israelitas no creyeron lo que el profeta Samuel había dicho acerca de Saúl, quien era el primer rey de Israel. Es como cuando uno viene a la iglesia, o la gente que viene a la iglesia y se sienta y oye la predicación y entonces dice de pronto sí es para mí, de pronto no es para mí, pero el que viene con sed y hambre de Dios, dice esta palabra es para mí. Y se levanta en fe y también se levanta edificado, porque la palabra siempre es para edificar a quienes Dios ha llamado. No hubo honra para el ungido de Dios. Si ya Samuel lo había ungido, era el ungido de Dios, había una bendición que Dios había derramado sobre Saúl. Claro que al conocer la historia, más adelante usted puede decir que Saúl se desvió, pero hasta este momento Dios tenía un propósito con Saúl. Y en su vida igual, su vida Dios lo llama, Dios nos levanta en fe, pero el compromiso nuestro es que andar a la manera de Dios. No a la manera del mundo, no a la manera de lo que la gente diga. No puede ser un cristiano tibio que está hoy aquí en la iglesia, pero el viernes en la rumba, en la farra, bailando lo que el diablo quiere que hagamos. No, el Hijo de Dios permanece. Y permanecer cuesta, porque su carne le va a decir, no, hágale que usted se lo merece, estamos en diciembre, llegó diciembre con su alegría de aquí y allá, pero el Hijo de Dios permanece en lo que Dios le dice. Somos la diferencia, somos el testimonio. No me imagino unos creyentes colocando ayer velitas en la noche, ¿o sí? Uy, hay silencio, o sea que sí colocaron velitas. Voy a tener que orar para reprender todo espíritu de religiosidad entonces. Al final oraré por eso. No, los hijos de Dios, claro, tampoco podemos escondernos porque seguramente en su edificio bajaron todo el mundo a la calle con su equipo de sonido y la pólvora que no dejó dormir, entre ellos yo que siempre concilio el sueño a una hora determinada cuando me desperté como sobresaltado y ¿qué fue? Pues la pólvora casi no me, pues sí puede dormir porque pues Dios es misericordioso. Pero no le van a creer, a Saúl no le creyeron que este hombre común y corriente pues venía a salvar al pueblo. Tampoco a Cristo le creyeron, porque esperaban el rey militar que venía con fuerza y viene el hijo del carpintero a salvar al mundo y a dar su vida en rescate y no le creyeron. Entonces no es anormal que a usted no le crean. Pero usted no se mide por el comentario de la gente, ¿o sí? ¿Sí se mide por el comentario de la gente? Por la palmada en la espalda y usted es buen cristiano. Entonces usted se mide por lo que Dios le diga en oración. A quienes nos ven en cualquier parte de Colombia o en el mundo, sepa que Dios está viendo su corazón de fe. Entonces la fe siempre va a ser probada. Tampoco pueden creer que usted pueda orar por alguien y haya un milagro. Alguien viene con problemas y usted dice, venga, oro por usted para que le vaya bien, porque usted sabe que va a tomar del cielo el milagro, y el que está incrédulo dice, se ríe y dice, no, yo lo que necesito es plata, pagar las deudas, para la cena de Navidad. Entonces a veces no entendemos lo sobrenatural de Dios. Entonces
Hoy la enseñanza es: el propósito de Dios se cumple. Y miremos 1 Samuel capítulo 11. 1 de Samuel capítulo 11. Versículos 1 en adelante. ¿Todos conmigo? ¿Tienen sueño? Ah, bueno. Amén. Versículo primero. Título: Saúl, ¿qué? Muy bien. Después subió Nahas Amonita, digan Nahas, muy bien, Amonita, y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Nahas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Versículo siguiente. Y Nahas Amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Versículo tercero. Y entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo se levantó a pelear. ¿No? Tengo un problema te aclaremos. Y todo el pueblo alzó su voz, ¿y qué? Terrible. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, el escogido por Dios, dijo: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl esas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes de aquel que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis ¿qué? Digan conmigo: Dios me libró. Muy bien. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Versículo 12. Y el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres, ¿y qué? Y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Amén. ¿Qué tal la historia? ¿Cómo les pareció? Preocupante. Pues muy bien, miremos lo que Dios nos quiere revelar esta mañana, o ya esta tarde, perdón, casi tarde ya. Porque entendemos que cuando Dios llama a alguien, lo llama con propósito. Dios está llamando a un liderazgo, llaman a un rey que va a estar sobre el pueblo de Israel como lo pidieron, pero es un hombre que tiene que su fe ser probada en medio de la batalla. Usted y yo seremos probados en medio de la dificultad. En medio de gozo levantamos las manos y a Dios le damos gracias, pero en la dificultad también somos probados por Dios, porque es en la dificultad donde tenemos que mostrar si verdaderamente a Dios le creemos o no le creemos. Entonces no es fácil cuando usted está caminando en el plan de Dios, vienen circunstancias y usted se deja amedrentar por su enemigo. No sé cuál será su enemigo, pero sí es el diablo. Disfrazado no sé cómo, pero es su enemigo. Entonces este libro de Samuel, 1 y 2 Samuel, es escrito más o menos entre el año 1100 al año 1000 antes de Cristo. Calculemos más de 3000 años de escrito este libro. Y tiene mucha referencia hoy con nosotros, porque justamente lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Y Dios ungió al que llamó. Ungir es que lo dedica, lo consagra por medio del profeta Samuel, un siervo de Dios. Y en el versículo primero, acompáñenme nuevamente a la escritura. Dice: después subió Nahas Amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Nahas: haz alianza con nosotros
y te serviremos. Usted mira que este versículo pasa rápidamente, pero realmente lo que está diciendo es que los amonitas fueron a Jabes de Galaad y lo rodearon y lo sitiaron por un tiempo no sé cuánto, puede ser un mes, 2 meses. Una ciudad que no produce nada como Bogotá depende de lo que le manden de afuera. Y si la ciudad está cerrada o cercada, ¿qué había ahí entonces? Hambre. ¿Usted pensó hace unos 15 días, el día del paro, que todos cerraron todo y que entró el pánico en Bogotá? Y que si usted tenía mercado, pues gloria a Dios, pero si no tenía, pensó, ¿yo por qué no tuve mercado? ¿Yo por qué no tuve esto que no es perecedero? Porque usted podía haber golpeado al vecino y no le habría, ¿o sí? Porque el pánico se llenó justamente, y esta gente también estaba en pánico. Jabes de Galaad estaban encerrados, estaban sitiados, estaban amenazados por los amonitas, que eran enemigos del pueblo israelí, y entonces dicen, bueno, ya ha pasado eso, estamos aguantando hambre, toca ceder. Eso es igual que su vida espiritual. Si usted está en el camino del Señor y va a ceder este mes, piense en lo que va a hacer. Porque ahorita la palabra nos va a revelar qué significa ceder, qué significa rendirse al enemigo, qué significa obedecer el plan del diablo. Y entonces la palabra en hebreo nahash, ¿cierto? Significa serpiente, traducido, que significa cruel y despiadada entre los animales. O sea que no era un hombre, una pera en dulce. Mientras que estos dijeron, bueno, está bien, ustedes van a ganar, entonces nos sometemos, nos entregamos, hagamos alianza. Y estos dicen, no, qué pena, pero no, así no es la cosa, ¿cierto? Porque les pide algo que usted y yo no haríamos tampoco. Y es una vergüenza para una ciudad ser sitiada. Haga de cuenta Bogotá ser sitiada por parte de Soacha, por la parte de Usme, por la parte de Chía, por la parte de Fontibón. No entra nada. Aquí entran todos los insumos para producir. Si Bogotá son 9 millones de personas, ¿cuánta comida entra a diario? ¿Cuántos insumos entran a diario? ¿Y cuánto sale también de Bogotá para producido? Entonces, ninguna ciudad produce, sino solamente consume. Hay pueblos que sí producen porque el pueblo tiene una cabecera municipal, pero de todas las veredas hay cultivos y ahí llegan al centro de acopio y se lleva hacia afuera. Pero Jabes de Galaad estaba sitiada y estaban en temor y estaba en llanto. De pronto algunos están así en este día de hoy. Vienen con problemas, vienen sitiados, no ven salida, ¿cierto? Pero Dios sí da salidas, porque Dios es Dios de imposibles. Entonces, obviamente los filisteos son los enemigos del pueblo israelí. Versículo 2 dice la palabra del Señor, y Nahash Amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque ¿qué? El ojo derecho y ponga esta afrenta ¿sobre quién? O sea, de ejemplo, venga, yo los perdono, les salvo la vida, les doy de comer, pero me entregan su ojo para que los demás nos tengan miedo. ¿Cuánta gente no tuvo pánico ese viernes en la noche que entraban llamadas, mensajes, asustada? La gente, claro, la gente del mundo. No sé si la gente de la iglesia. No sé si alguno declaró palabras afuera. Pero cuánta gente ya estuvo llamándonos y diciéndonos y que mis niños y que estoy solo y que allá y que el apartamento y que esto y que lo otro. Cuánta gente estuvo en pánico. Y con palabra de Dios, los cristianos. Pero para la gloria de Dios, yo sé que usted también lo hizo, este día hubo oración en la congregación y hubo un mover de Dios sobrenatural y todo pasó en paz. Amén. Esa es la victoria que trae la oración. Pero este pueblo sí estaba, ese pueblo de Dios escogido, y como pueblo escogido por Dios, estaba también con miedo. Ser cristiano no quiere decir de que no venga el miedo o el temor. Puede venir la desconfianza, puede venir la duda en su vida personal. Pero sepa usted que cuando usted está en la presencia de Dios, va a encontrar la respuesta. Y entonces, ¿por qué el ojo derecho? Ustedes no se pueden pensar, ¿por qué no le pidió el izquierdo? ¿Por qué les pidió el ojo derecho? Muy bien, a eso hemos venido, a aprender la palabra de hoy. En la guerra, quien lleva el escudo lo lleva en la mano izquierda. Y en la mano derecha lleva ¿qué? La espada. Se protege y lanza el golpe o la espada. Y así es la guerra. Bueno, o en ese tiempo. Pero si a la persona le falta el ojo derecho, el escudo cubre el izquierdo y entonces no puede ver. O sea, que no se puede defender. Y no poderse defender para un guerrero o para cualquier persona es tremendo. ¿Usted valora que puede ver? Así use gafas. ¿Usted valora que puede caminar? Le dice a Dios, gracias porque puedo caminar. Dice a Dios, puedo oír, puedo hablar,
¿Puedo respirar? ¿Usted agradece eso? ¿Sabe? A veces somos malagradecidos. Aquí estamos viendo que este enemigo del pueblo israelí, enemigo de Dios, que tipifica el diablo, está pidiéndole al pueblo de Dios que sacrifique un miembro importante, que es la vista. Quienes son invidentes tienen que aumentar sus demás sentidos: el oído, el tacto, la memoria, para saber cuántos pasos caminar para llegar a una puerta, cuánto hacer para llegar a un lugar, dónde escuchar. Eso aumenta los demás sentidos. Y andar con un bastón, que es como el vigía, ¿no? Pero para un hijo de Dios, rendirse al enemigo significa entregar una parte de su vida, porque el diablo le va a cobrar algo. El que vuelve atrás, el diablo le va a cobrar doble o triple o cuádruple, porque el diablo no se va a quedar tranquilo. Entonces, obviamente, entregar el ojo derecho era una forma de burlarse del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, siendo pueblo de Dios, estaba en temor y estaba en miedo. Y aquí encontramos que para ir a una batalla y pelear, un guerrero sin un ojo es difícil, porque el escudo le cubre el ojo que puede ver, salvo que sea diestro, ¿no? Pero la fuerza está en la derecha, en la mayor parte de las personas, no está en la izquierda. Si usted mira el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 21, va a encontrar que a Sansón también le quitaron justamente ¿qué? La vista. No lo busquen, yo aquí se lo puedo leer. Dice que los filisteos lo capturaron a Sansón y le arrancaron los ojos y se burlaron de él. Hicieron con él menosprecio porque era un símbolo de victoria. Cuando el diablo hace que alguien se devuelva, es un símbolo de victoria. Y muy seguramente en su familia van a decir: ¿le usted no es cristiano o cristiana? ¿Le usted no es que iba a la iglesia y que se arrodillaba ante Dios, que servía a Dios? Y se van a reír, como escuché a alguien, un testimonio de que no creía en Dios porque su hermano iba a la iglesia y después se dio cuenta que eso era pura farsa. Al no haber compromiso se devuelven fácilmente, después dicen de que es pura farsa o que es mentira el plan de Dios. Pero ¿sabe qué es no tener visión? Es vulnerabilidad. Un pueblo que no tenga visión es un pueblo que se pierde. Una familia que no tenga una visión clara se pierde. Un padre y madre que trabajen por trabajar pero no sepan para dónde van, entonces los hijos no van a tener tampoco visión. ¿Cómo crece un hijo viendo al papá y la mamá trabajando con un propósito? Estamos consiguiendo esto, estamos haciendo esto, sacrificamos esto, ahorramos esto. Eso es visión. Y un hijo de Dios tiene visión también. Un hijo de Dios se posta ante la presencia del Señor y dice: Señor, ¿qué va a ser el año 2020? Porque déjeme decirle que ahorita en este tiempo se acaba el año y pareciera que fuera un ciclo, como una emoción. Ay, se acaba el 2019 y esperamos que en el 2020, y entonces, pues si usted ayuna, si usted ora, si usted está en la presencia, va a encontrar respuesta de Dios. De lo contrario, allí con el temor no creo que encuentre respuesta. Entonces, en la guerra tenemos que tener todos los sentidos bien puestos, pero no queremos ser burla. El libro de Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otra versión dice: le faltó sabiduría. Oseas 4:6. Faltó visión también, justamente. Y aquí Jabes de Galaad estaba a punto de entregarse en manos de los amonitas y ser escarnio para el resto del pueblo de Israel, porque afectando a uno del pueblo afectaría a todo el pueblo, a toda la nación. Entonces, la forma en que el diablo oprime a los hijos de Dios es quitándoles la visión y llenándolos de miedo. Pregúntese, ¿usted cuando estuvo en pánico lanzó un versículo? ¿Declaró palabra de Dios? ¿O se llevó por los demás y las llamadas y el temor y estoy sudando y se me va a caer todo y se van a entrar y el edificio y el celador y el portero? ¿Sí? Porque es ahí donde somos probados, iglesia. No sé si de pronto en el cacerolazo vino alguna revelación. No le quiero decir que alguno aquí vaya, aquí ninguno fue, ¿cierto? Aquí ninguno. Pero ¿cuántos fueron revelados? No hay comida y en la casa tiene mercado, no hay comida y estamos clamando. No le quiero decir que no tenga razón, porque usted me puede decir: no, es que pastor, tenemos razón porque este es el gobierno y es... No le quiero decir eso. Ni es tampoco el plan hablar de política. Pero mi pueblo fue destruido porque le faltó visión. Y lo que este enemigo amonita quería era quitarle la visión al pueblo, quitarle la fe. Cuando no hay visión, cualquier camino me sirve. Usted puede estar hoy sin hacer nada, no busca de Dios, no espera el tiempo de Dios, le proponen una salida fácil y la salida fácil no siempre viene de Dios. Porque ahí es donde el enemigo aprovecha, ¿para qué? Para atormentar su vida personal. Cuando usted tenga una visión de parte de Dios, Él mismo le dará los recursos necesarios para que usted cumpla la visión que Dios
le ha dicho. Entonces, para saber qué es visión, y aquí hago un paréntesis, déjeme decirle que la palabra visión viene del griego optasía, jorama o jorasis, que significa el acto de mirar fijamente. Cualquiera va a decir, pues obvio, yo estoy mirando, miro fijamente, pero la connotación espiritual es que es en lo externo y en lo interno, y es una aparición inspirada. Entonces lo que estaba quitando el enemigo al pueblo de Dios, a los Jabes de Galat, era quitarle la visión y la fe en Dios, su Salvador. Y entonces también dice el diccionario Strong, o el comentario Strong, que es una apariencia divinamente otorgada en un éxtasis o sueño, como la vio Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro en Hechos capítulo 10 estaba en oración y tuvo éxtasis? ¿Tuvo una visión de Dios? Eso es visión. Y cuando viene la visión de Dios, le dijo, tranquilo, vienen por ti unos hombres a buscarte, vaya con ellos. Y efectivamente cuando golpearon, Pedro, los llaman unos hombres. Ya Pedro sabía que Dios mandó a esos hombres con un propósito. Así el pueblo de Dios debe saber que debe tener visión, que debe vivir en fe y en oración, que cuando vengan las malas noticias no se angustie, porque siempre van a llegar ¿qué? Malas noticias. ¿O llegaron buenas noticias? ¿O será que en medio del pánico y que se están entrando, están metiendo y que videos van y que videos vienen, alguien pudo haber dicho, no, Dios me dijo que tranquilo? Pues solo la palabra que está en los cristianos, en los creyentes, es la que cobra en ese momento la fuerza y el poder para sacarlo. Entonces es mirar fijamente las cosas de Dios y no las del mundo. Eso es tener visión. ¿Qué dijo los ancianos de Jabes de Galat? Espere 7 días, enviamos personas para que nos ayuden, y si hay alguien que nos ayude, pues entonces ahí aclara. Es como una guerra, allá lejos, tranquilos, 7 días, y entonces vamos a hacer lo que es buscar ayuda. Pero ahí es la visión de parte. Entonces este enemigo en su vida personal, usted que es creyente, que lleva un tiempo congregándose o en la palabra, el enemigo siempre va a procurar que usted se devuelva. Aprovechará el desánimo, aprovechará la razón, aprovechará el desánimo también para que usted no avance, ni le crea a Dios. Entonces el diablo siempre se va a oponer a lo que el Señor prometió. No pierda ahí, por favor, el libro de Samuel y acompáñeme a Joel, capítulo 2, versículo 28, porque hay una promesa de parte del Señor que hoy mismo los hijos de Dios la estamos recibiendo. Joel, capítulo 2, versículo 28. El plan de Dios se cumple, aunque el enemigo se oponga. Aunque usted no quiera, Dios lo va a cumplir en su vida personal. Joel, capítulo 2, versículo 28, título, derramamiento ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Acá hay jóvenes? Levanten la mano, los jóvenes. Todos son jóvenes. ¿Sabe qué dijo Dios? Les voy a dar visión, les voy a dar sueños, les voy a dar mi espíritu para que ustedes avancen en el plan de Dios. De hecho, la palabra nos enseña que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Si usted vino hoy, como vine yo también, es porque nos trajo el Señor esta mañana. Versículo 3 de 1 Samuel, por favor. Miremos solamente, esto era para un... Versículo 3 de 1 Samuel, capítulo 11. Dice la enseñanza, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, ¿qué? Saldremos, o sea, nos entregamos. Usted mira el versículo, y siendo un pueblo de Dios, nos dijo, denos 7 días, que ayunaremos, que oraremos al Señor, que leeremos la palabra, que habrá revelación, que nos va a dirigir. ¿Se encuentra eso? Entonces, cuando viene el problema en su vida, ¿usted qué hace? ¿Se pone a orar? Pero pastor, soy endeudado. Pues ya oró y salga a trabajar, claro. Cuando usted va a hacer algo en su vida personal, consulta en su hogar, en su familia. Porque un hombre y una mujer de visión es una mujer que está consultando. Este es el plan, este es el proyecto para este año, haremos esto, compraremos esto, pediremos esto, buscaremos esto. Viene el año 2020 y usted sabe que hay que prepararnos como siempre lo hacemos. Planeamos el año siguiente, planeamos nuestra vida laboral, nuestra vida personal, nuestra vida económica.
empujamos a los hijos también. Estudie esto, haga esto, camine con esto, propóngase esto. Ese es un hombre y una mujer de visión. Pero si el enemigo se la roba a usted y lo pone antes a sufrir, ¿cómo va a encontrar el propósito de Dios? ¿Se lo han pensado? Entonces aquí dice que los ancianos dijeron eso. Pero si no hay nadie que nos defienda, o sea, si no hay ningún valiente, entonces nos entregamos. Por ahora solo les queda buscar en el pueblo de Israel si hay alguien valiente que les pueda colaborar, que les pueda ayudar. Aquí ningún anciano guió al pueblo a la vida espiritual. Versículo 4, por favor, me acompañan esta mañana, esta tarde. Y llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron esas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y salió a pelear la batalla. Oiga, si usted buscara ayuda en los inconversos o incrédulos, ¿qué va a encontrar? Usted no va a encontrar una palabra de fe que le digan, venga, tranquilo, busque de Dios, usted que es cristiano, vaya ore, vaya el viernes que haya ayuno en la iglesia. No, usted no va a encontrar. Va a encontrar gente que sí, es que el paro nos quitó las ventas, es que ahorita no se ha movido mucho, es que estoy endeudado porque pedí mercancía y no la he podido vender. Y saca hay empresarios que tengan mercancía o algo que no se haya vendido, crean que Dios puede allí obrar en ustedes. Porque es el Dios de imposibles. Si usted cree en el Dios de los posibles, va en pérdida. Porque usted puede razonar, llega la temporada de diciembre, ya le pedí a Dios, ya me endeudé, ya conseguí la mercancía, fácil venderla porque la gente tiene que comprar regalos, claro. Es el Dios de los posibles. Pero el Dios de los imposibles viene en el momento menos pensado con buenas noticias. Es el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible a usted le va a decir, lo puedo sanar de su enfermedad, lo puedo librar de su problema matrimonial, le puedo sanar su problema de vicios, si alguno tiene algún vicio. Lo puedo rescatar allá del lago Cenagoso. Este es el Dios de los imposibles. Y el que predicamos hoy justamente es el Dios de los imposibles. ¿Por qué leímos el versículo 27 del capítulo 10? Porque no creyeron que Saúl era el llamado de Dios. Pero no crean a Saúl, sino a Samuel, que era el enviado de Dios, el profeta de Dios. Es como venir un domingo al culto en la iglesia, oír la palabra de fe, pasar por su presencia y no, sí, la palabra, pero usted no creerla. Y cuando no la creemos, pues no recibimos. ¿Cómo pedirle a Dios un milagro si viene su palabra y no la creemos? ¿Es palabra de Dios? Es promesa del Señor. Cuando es promesa de Dios se cumple, si es la voluntad de Dios, no la mía. No que yo acomode la palabra y la atesore para mí. Si Dios me la dijo, va a haber una respuesta de parte del Señor. Entonces, el pueblo lloró. ¿Estarían peor? Claro. No estaban sitiados, pero dijeron, van a acabar con Jabes de Galat. Ahora vienen por nosotros. ¿Ahora qué hacemos? Y sudemos, pero queremos rey, pero el rey no se ha levantado, pero ¿qué hacemos? Entonces, es lamentable eso, que cuando andamos buscando gente que nos ayude, solo encontremos gente que está peor que nosotros. Entonces, visión es mirar fijamente el trono de la gracia. Eso es visión. Visión es esperar el tiempo del Señor. Visión es saber que Dios responde en su momento. Cuando nos va a dar, Él nos va dando esos visos. Nos va moviendo por ciertos lugares. Pablo escribió en Romanos 8:37, él dijo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo se dijo, somos más que vencedores. Usted puede decir, soy más que vencedor porque estoy en la presencia del Señor, porque Dios me levanta en fe, porque aunque tenga debilidad, no es pecado tener miedo, pero pecado es no orar. Pecado es rendirse al enemigo fácilmente. Pecado no es ir a la presencia de Dios para decir, Señor, levántame en fe, ayúdame, interviene, obra en mi vida. Miremos el versículo 5, por favor, iglesia, en el nombre de Jesús. Dice la palabra, y aquí Saúl, que venía ¿de dónde? Tras los bueyes. ¿Sabe de dónde venía Saúl? De trabajar a las 5 de la tarde. Este hombre lo llama el Señor, es ungido por Samuel, profeta de Dios, como rey de Israel, nación grande, pero siguió trabajando ahí, esperando el tiempo de Dios. Tal vez preguntándose, Dios me llamó a ser rey, ¿cómo será eso? ¿Qué haré? ¿Cómo voy a dirigir un pueblo? Y es cuando interviene el Señor. Y entonces pregunta, ¿qué tiene el pueblo que llora? Eran los mensajeros y todo el pueblo llorando por la amenaza de los amonitas. Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él ¿con qué? Con poder,
y él se encendió en ira en gran manera. Aquí se encendió en ira, no está, uy, ¿cómo así? Espere y verá, no. Su espíritu lo llevó a entender que el llamado empezaba ahí mismo. Si usted es padre o madre de familia y no le creen, pero viene a la iglesia, permanezca. Porque los hijos o su familia están mirando lo que usted piensa, lo que usted cree, cómo actúa, la consecuencia de que la palabra es verdad de parte de Dios. Entonces se enciende en ira y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. O sea, aquí Dios no le dio armas, como usted puede pensar, como lo llamó Dios a ser rey, tranquilo, no se levante. Le mandó los escudos, le mandó las espadas, los caballos. Y muchos esperan que cuando oran al Señor venga la respuesta de esa manera. Que baje la plática del cielo con una pitica ahí. Hey, Juan, usted allá sí, tome la plata que usted me pidió. Porque Dios va a premiar su esfuerzo y su valentía, no en los músculos, en la fe. Por eso el escritor de la carta de Hebreos dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Que usted tome la palabra y que usted le crea. Pero si está como el pueblo de Jabes de Galaad, temeroso y llorando, pues no digo que uno no pueda llorar, claro, somos humanos. Pero la fe no viene a la lágrima, ni la lágrima mueve a Dios. Ni que usted con el negocio, tú sabes que yo te amo, tú sabes que te he servido, tú sabes que yo doy el diezmito. Eso no le mueve a Dios. A Dios lo que le mueve es que usted tenga fe. Y para garantizar la fe en usted y en mí, el Señor envió su Espíritu Santo. Amén. Y cuando no lo envió, entonces nos bendijo para que pudiéramos tener la misma fe. Pero en la queja avanza no obra la fe. Ay, no se vendió. Ay, la mercancía está ahí. Ay, ¿cómo pago el arriendo? Ay. No que Dios quiera que usted sufra, jamás. Dios no quiere que usted y yo suframos. Pero la fe es formada en la batalla, y Saúl iba a ser formado en batalla. Claro, gloria a Dios que vino su espíritu ahí hasta ese momento, ¿cierto? Para levantarle la fuerza. Porque ¿qué tal el rey también llorando? ¿Qué tal mi pastor William aquí sentado predicando con lágrimas de fe? ¿Se imaginan un hombre de Dios aquí predicando con lágrimas de fe? Tranquilos que Dios les va a bendecir. Dios te pagará tus deudas. Las mías no, pero tranquilos, las tuyas sí. Jamás un hombre de fe que llama a Dios los dota con fe, pero lo prueba en la guerra. Su problema es una prueba de fe casualmente. Si usted se mueve por las emociones y las ofertas, el 40, el 50, el 30 o el 20 o el 10. Pero si usted dice, Señor, mi familia primero, salvación. Señor, que ninguno nos perdamos ni nos contaminemos. Señor, que aunque haya una cosa en Bogotá o en la otra en Colombia, Señor, tú estás con nosotros. Eso es fe. Claro, si viene un familiar y se muere, uno va a llorar, obviamente. No somos de piedra, o sea, el cristiano no es de piedra. Pero el cristiano de carne, o en el espíritu, ora por otros, por su necesidad. Un cristiano no se abate ahí, sino dice, Señor, tú puedes obrar un milagro por Bogotá, tú puedes obrar por Colombia. ¿Usted ha orado por Colombia? ¿Ha orado por su presidente? ¿O se une con los demás? Es que ese presidente, y es que esto es como la chilindrina ahí sacando. No le quiero decir que está perfecto, jamás. Ni entonces van a decir que se lo estoy defendiendo, menos. Aquí no estamos para hablar de política. Pero el apóstol dijo que oráramos, creo que es en Timoteo, por cada autoridad en eminencia. Yo fui uno de los que yo no oraba por el presidente, por los presidentes, porque me daba mal genio. Pero aprendí, Señor, bendícelo, Señor, trae equilibrio. Yo oro. Señor, que la tierra dé fruto abundante. Porque si Dios le dio una orden a la tierra que diera fruto abundante, uno debe orar por el campesino o el ganadero para que trabaje en la tierra y haya fruto abundante. ¿Usted ora por eso? ¿Usted ora porque Dios bendiga a los empresarios? Es que yo no oro por Ardila Lula ni por ese, no. Ore por los empresarios para que haya empleo, para que haya provisión, se mueva la economía, se muevan las ventas. A eso nos llamó el Señor, una vida espiritual. Pero esto lo hace el Señor porque eso es espiritual también, que una nación pueda cambiar en democracia, que una nación de un pueblo vecino pueda llegar a la democracia. Y Saúl recibió el poder del Espíritu Santo ahí. Entonces es muy importante entender que cuando viene el Espíritu de Dios, usted va en victoria.
No sé si el día en que hubo esa noche tan tremenda usted clamó, Señor, dame tu espíritu. ¿Usted clamó en eso? ¿Usted ha clamado para que conocer más al Señor en oración? Espíritu Santo, estoy en tus manos, tú eres mi amigo, tú eres mi consolador, tú eres mi paracleto. ¿Usted ha orado eso? ¿Sabe para qué es la oración? Para hablar con Dios, para llorar ante Dios, para decir que estoy preocupado o preocupada o angustiado o angustiada. Pero ¿cuántas veces hemos pedido ser llenos del Espíritu Santo cuando estamos siendo atacados? Por no clamar al Espíritu de Dios es que somos desplomados también. Miremos Zacarías capítulo 4, por favor. Zacarías capítulo 4, versículos 4 al 6. Sin perder Samuel, por favor. Amén. ¿Todos conmigo? ¿Listos? Zacarías capítulo 4, versículos 4 al 6. Estaba el profeta recibiendo de parte del ángel del Señor una revelación, y entonces dice: proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Estaba pidiéndole visión, Dios le estaba dando visión, pero no entendía. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? O sea, es como una inquietud. Y dije: no, Señor mío, pues no sé. Y entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra de Jehová es para Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Ha dicho qué? Trayéndolo a hoy, no es con sus máquinas, no es con su provisión, no es con su familia, no es con sus títulos, es con el Espíritu de Dios. Saúl no podía ir solamente con el Espíritu, Saúl tenía también que ir con hombres de guerra, obviamente. Aquí no está diciendo que no vayan a la guerra, aquí Dios no nos dice que no afrontemos el problema, claro que sí, hay que afrontarlos, pero Dios dejó herramientas espirituales como la oración, la palabra, el ayuno, la adoración también. En la enfermedad adore a Dios, en la felicidad adore a Dios también. Y entonces Zacarías recibe una revelación de parte del ángel de Dios, donde está diciendo: es con la presencia de Dios que hay victoria. Y Saúl acababa de recibir la presencia de Dios como una garantía de lo que Dios iba a hacer con su pueblo amado. Entonces, no se refería aquí de una fortaleza física o de armas o de guerra, sino una agilidad creativa de parte de Dios. Si usted tiene problemas en su vida personal o familiar, Dios le dará una estrategia. Si usted ora al Señor por perdón, Dios le dará la estrategia. Si usted ora por economía, Dios le dará estrategia. Si usted ora por la visión para el ministerio, Dios le dará cómo hacer el llamado al ministerio. Amén. Pero el diablo lo va a tratar de que usted no avance, le roba la visión, le saca el ojo si usted se devuelve atrás, y el enemigo le va a estar aturdiendo toda la vida. Que no pudo, que no consiguió, que no avanzó, que no tiene ministerio, que no tiene llamado, pero Dios cumple lo que promete porque Él es Dios. Amén. Y hoy tenemos la bendición de contar con su presencia. Cuando viene la presencia de Dios, hay la capacidad de tomar sabias decisiones. Que usted pueda dirigir su vida, la de su familia, a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Posiblemente sus hijos le están pidiendo algo ahorita en este tiempo de diciembre, pero usted va a orar al Señor si lo puede o no se los puede dar. Porque es tremendo en enero o febrero que la gente quede tan endeudada que está saltando matones que dicen por ahí para pagar deudas. No se mueva por los afanes del mundo tampoco. No se mueva por la emoción. Deje que Dios lo guíe, que Dios le revele, que Dios le ayude, que Dios le pague sus deudas, que Dios lo saque del problema también. ¿Sabe, iglesia? Una iglesia fuerte no es una iglesia en número solamente. Una iglesia fuerte es que tiene la presencia del Espíritu de Dios también. Ahí está la presencia. ¿Sabe? Cuando oramos, cuando intercedemos, cuando clamamos, Dios viene a su casa y hace presencia. ¿Cuál es la oración? Que en esta mañana, en los 3 cultos, Dios se mueva en su vida personal, Dios le levante su fe, Dios lo afirme en la verdad de Dios, en el llamado de Dios, Dios le ayude en su problema personal. Esa es la oración de la iglesia. Y si usted y yo hemos venido hoy es para oír ¿qué? Buenas noticias de parte del Señor, para ser levantados en fe. Versículo 7 dice que: y tomando un par de bueyes, habla de Saúl, los cortó en trozos y lo envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel.
y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo ¿qué? ¿Por qué lloraban este pueblo israelí? Porque había amenaza de amonitas, ¿sí o no? De los guerreros de Amón y de los amonitas. Y habían amenazas porque se sentían grandes en número. Pero Dios intervino ahí para que hubiera libertad. Entonces Saúl ahora entiende que esto es espiritual y se identifica con Samuel. Dice, bueno, si me llamó el Señor, si vamos a la guerra, toca tener el llamado y el plan de Dios también cumplido. Cuando viene la presencia de Dios, usted va a encontrar que todo fluye, que su vida personal va avanzando. Posiblemente también en la formación le quite lo que se opone a Dios. Porque usted y yo a veces guardamos cosas que decidimos, pero que jamás Dios dijo. Como que usted quiere razonarle a Dios, quiere tocarle a Dios el corazón, pero cuando Dios está en un plan de victoria, en un plan de guerra, a usted lo va a formar a la manera de Dios y no a su manera. Entonces es muy importante que entendamos eso. De pronto usted va a decir, pero ¿cómo sé que Saúl coge 2 bueyes y los parte y los riega como amenaza? No era lo más lógico ahí, pero entendió que debía convocar al pueblo a la guerra. Lo mismo que usted y yo somos convocados a afrontar la guerra también. Si hay problemas en su vida personal, usted tiene que ir a la guerra, no física, sino espiritual, a creerle a Dios, a buscar de Dios, a reprender el diablo también, que viene a tentarlo, que viene a que no avance, que viene a que retroceda. Entonces había una responsabilidad de este hombre llamado por el Señor. El hombre de Dios tiene fe, la mujer de Dios tiene fe. En cada hogar, claro, hay una cabeza que dejó Dios, pero hombre y mujer oran por el plan de Dios. Hombre y mujer se impregnan de la presencia de Dios. El esposo y la esposa le contagian a los hijos también de la fe en Dios. Porque un hijo que vea a un papá que va a la iglesia y está como temblando, pues va a decir, ¿de qué servir a la iglesia si no hemos crecido en la fe? Y posiblemente los hijos tengan que levantarse y decir, mamá tranquila, papá tranquilo, Dios nos va a ayudar. Posiblemente pase también eso. Entonces esto es espiritual, iglesia, esto no es natural. El trabajo es natural, obviamente, es físico, pero usted cuando ora al Señor por la respuesta de Dios, Dios le va a ayudar y Dios le puede proveer lo que le falta. Versículo 8, tenga la donde me acompañan, dice la palabra del Señor, y los contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. O sea que Saúl los reunió en Bezec. O sea que estos 300,000 ¿a dónde estaban? Antes. Y los 30,000 ¿a dónde estaban antes? Llorando. Porque vienen los mensajeros y se levantó el pueblo ¿a qué? A llorar. Estaban también llorando, estaban amedrentados, estaban amenazados. Entonces aquí dice la enseñanza que no se puede ayudar a alguien que no quiera ser ayudado. Es tremendo. Pero cuando alguien se para y se pone firme, habrá otros que también se pararán para pelear. Si usted tiene fe en su hogar, se van a pelear, se van a parar en fe sus hijos también. Es la mejor defensa contra el ataque del enemigo, porque puede venir el diablo con sutilezas, con cositas para que sus hijos se pierdan también en el llamado de Dios. Entonces, ¿qué tal que Saúl se hubiera parado a llorar también? Que venga con los bueyes y con los yunques y estuviera ahí llorando también, pero no, se paró y dijo, vino el Espíritu de Dios y venía con el propósito de guardar el pueblo escogido. Versículo 9 nos dice, y respondieron los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galat, mañana, ¿al qué? Al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes. ¿Y qué pasó? ¿Usted cuando recibe de parte de Dios una noticia se alegra? Cuando Dios le da promesa que lo va a bendecir, que lo va a levantar, que lo va a ayudar, se pone con felicidad, con gozo. Así es Dios. Tomar la palabra que es de Dios nos trae levantamiento de la fe y es una promesa de parte del Señor. Entonces el versículo 9 dice en la enseñanza que vayan y envíen a Jabes de Galat buenas noticias, serán librados. ¿Sabe de qué lo libró usted Dios? Iglesia, es una pregunta, ¿verdad? ¿Sabe de qué lo libró? Del infierno. ¿Usted ha pensado eso? ¿Que usted iba para el infierno directo? Si el Señor no enviaba a Cristo para salvarnos, no haya forma. Entonces la palabra dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún santo, ninguna santa, ninguna aquí, ninguna allá, ningún brujo ni hechicero, nada. Solamente en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Entonces estaba diciendo lo mismo, vayan, envíen noticias buenas de salvación. Eso es lo que estaba diciendo. Y entonces
los de Jabes dijeron a quienes, a los amonitas, versículo 10, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que os parece bien. Habían recibido buenas noticias de parte de Saúl y el pueblo israelí, se van a armar, nos van a defender, pero dijeron tranquilos, listo, mañana haremos lo que ustedes nos van a hacer. Y era algo que estaba permitiendo también entender de que habían recibido una palabra de bendición. ¿Sabe qué significa librados? La palabra librados. En el hebreo significa nifal, que es ser librados y es ser victorioso. Si usted sabe que Jesús lo libró, lo hizo también victorioso. Y también traduce de la palabra en hebreo jifil, que es defender, que es librar, que es auxiliar, que es salvar. Salvar. Entonces era una doble responsabilidad para Saúl. Primero salvar a un pueblo que estaba llorando, pero además su pueblo estaba también llorando. O sea que estaba en manos de llorones. Posiblemente usted tenga personas que con usted trabajen incrédulas, miedosas, afanadas. Pero usted, si usted es de fe, dele palabra. Compártale el plan de Dios. Dígale, Cristo vive. Cristo no está muerto. Dígale así a cualquier persona. Compártale un versículo que salga de su corazón. ¿Sabe? Si la palabra me dice que Él es el mismo ayer, el mismo hoy, por los siglos, quiere decir que Él es el eterno, el que siempre está con nosotros. Hoy nos gozamos, ¿sabe? De que puede que venga alguna mala noticia, que va a perder el empleo, que se va a quedar sin esposa, sin esposo, que se va a quedar sin casa o no sé cuál será, pero usted se para como hijo de Dios, sale de los llorones y toma la palabra de fe. Y Saúl tiene que empujar el pueblo, un líder, un siervo de Dios empuja. Y aquí convoca y censa 300,000 israelíes y 30,000 de Judá. Dijo, no, aquí hay materia, aquí hay con qué pelear. Pero no esperaba que Dios le diera a los 330,000 espadas y escudos, ¿no? Porque vino el Espíritu de Dios. Si a Cristo no le creyeron los judíos, porque esperaban un rey militar como David, no le creyeron. Si usted va a predicar la palabra de Dios y no le creen, no se preocupe, lance la palabra. Porque uno va a nadie convence con bibliazos, ni convence con malas palabras, ni con fuerza, ni con braveza, ni con malas caras, no. Uno convence con el Espíritu de Dios, porque el que convence al mundo es justamente el Espíritu de Dios. Y aquí entendemos esto, que Saúl tenía que llevar 330,000 hombres. Pero mire cuando estamos viendo lo que el Señor le dijo por medio del ángel a Zacarías, que no era con espada ni con ejército, le estaba diciendo es con sabiduría de Dios de lo alto. Eso es tener visión. Y el plan de Dios se cumple. Y el plan de Dios era libertar el pueblo de Dios. Acompáñenme a Lucas, por favor, sin perder Samuel. San Lucas, capítulo 4, por favor. San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y está hablando del ministerio de Cristo justamente. Allí en el capítulo 4 va a encontrar que Jesús se fue al desierto y ayunó 40 días. Y va a encontrar que el diablo lo tentó también. Y le propuso los reinos y si lo adoraba. Pero el Señor con la palabra lo venció. Versículo 16 de Lucas 4 dice: vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó ¿a qué? Pregunta, iglesia, ¿cuál es la costumbre de Cristo o de Jesús? Leer la palabra. Que su costumbre sea también leer la palabra de Dios. Versículo siguiente, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres, o sea, salvación. Lo mismo que hizo Saúl cuando envió palabra a los de Jabes de Galat. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, o sea, a los amargados, los que están con dolor, con angustia, con afán. También dijo a pregonar libertad a los cautivos, o sea, a los esclavos del pecado, darle vista a los ciegos, los que no tienen visión, poner en libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos de qué? Del diablo, claro, pero que en pobreza, subyugados por los vicios, acongojados, separados, solos, y a predicar el año agradable del Señor.
O sea que el Señor también vino a cumplir el plan de Dios, ¿o no? Hasta ahí Saúl también lo estaba cumpliendo. Vaya, díganles a Jabes de Galaad que tranquilos, que mañana antes de que el sol caliente estarán libres, serán librados. O sea que habrá salvación. ¿Y a qué vino Cristo? A traer salvación justamente, a que su vida tenga un renuevo y tenga un propósito, a que su vida encuentre el propósito y el plan de Dios también. Entonces, entender esta palabra es entender de que Dios nos tiene que levantar también como hombres y mujeres de fe, hombres que no se devuelven atrás al mundo, hombres que no negocian con el diablo, ni entregan su ojo. Eso es lo que Dios quiere, una nueva generación de personas que seamos la diferencia en un mundo que está cada vez más hostil, un mundo golpeado, un mundo que anda sin Cristo, un mundo que anda dirigido a la perdición. A eso nos llamó el Señor. Y al leer el versículo 11, o nuevamente acompáñeme de 1 Samuel, tenga la bondad. Versículo 11 de 1 Samuel. Dice la palabra del Señor: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo, ¿en qué? En 3 compañías. ¿Quién le dijo a Saúl eso? ¿Quién le dijo? Coja el pueblo, los 300,000, y divídalo en 3, 100,000, 100,000, 100,000, y usted para acá 10,000, 10,000, 10,000. ¿Quién le dijo? El Espíritu de Dios, que vino ¿cómo? Con poder, ¿cierto? Entonces cuando llega el Espíritu de Dios a su vida, va a venir una palabra de Dios. Cuando usted está en problemas, en temor o en miedo o en angustia, me quitan esto, me quedo sin casa, me quedo sin trabajo, va a venir el Espíritu con una palabra de poder y le va a dar salida de Dios. ¿Sabe? En la debilidad y en el temor no viene la visión de Dios. Puede que usted esté preocupado, no lo niego, claro. Puede que esté atribulado o angustiado, pero no atribulado. Pero cuando viene el Señor con su presencia, va a encontrar una respuesta poderosa de parte del Señor. Va a encontrar que Él, al que levanta, al que llama, lo va a fortalecer para la guerra. Va a encontrar que se encarga de sus deudas, de su obligación, de sus hijos. Va a encontrar que le va a dar futuro a usted, al que ha venido a la iglesia, al que está estudiando la palabra, al que se bautizó o se va a bautizar, al que está discipulado, a todo el que venga a la iglesia a buscar de Dios, no al lugar, sino a buscar de Dios, va a encontrar respuesta de lo alto. Entonces él dispuso 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Eso fue como a la madrugada. Y entraron sagazmente en medio de ellos. Estaban durmiendo porque dijeron: bueno, los de Jabes de Galaad se van a entregar mañana, no va a haber guerra, descansemos. Y estaban desprotegidos, estaban ahí tranquilos. Y entra el pueblo, entran los guerreros por en medio de ellos. Acá dice: e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Eso es intervención divina, porque vino sabiduría de lo alto, porque Dios se la reveló al llamado que era, al que era Saúl, porque allí le dijo: haga esto, tranquilo, confíe que yo estoy apoyando y respaldando. Y él tuvo que levantar también la fe de los guerreros para pelear la batalla. Versículo 12, entonces el pueblo, entonces dijo Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres para que los matemos. Es que algunos estaban allí como medio enseguecidos por la venganza. ¿Sabe qué ocurre? Que es normal que una persona que vea el respaldo de Dios en lo que hace y sienta odio por aquellos que lo oprimieron, quieran o tengan sed de venganza. Cuando usted Dios lo levanta, es al contrario, para que tenga misericordia de aquellos que están allí, que lo han atacado, que lo han molestado, que lo han violentado. ¿Sabe? Dijo Jesús que colocáramos la otra mejilla a quienes nos han ofendido, que le demos la capa a nuestros enemigos, que oremos por ellos. Pero jamás Dios nunca ordenó que atacaran a ellos, ¿o sí? Entonces en el versículo 13 Saúl dice: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. ¿Sabe qué estaba diciendo de parte de Dios? Que Dios es misericordioso, que Dios es clemente. En el Salmo 103 versículo 8 lo dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, ¿cómo es Dios? Lento para la ira y grande en misericordia. Si usted puede temer a Dios y tenerle miedo y decirle: Señor, te pido perdón porque tú eres grande en misericordia. Si me he equivocado en mis decisiones, te pido perdón porque tú eres misericordioso. Iglesia, ¿se ha equivocado usted? ¿Me he equivocado yo? Claro. Todos los días podemos equivocarnos, pero hay una ventaja cuando un pueblo se arrepiente ante el Señor y le pide perdón.
Señor, hoy vengo a pedirte perdón porque me equivoqué, porque tomé malas decisiones, porque me equivoqué, porque me endeudé y tú no me has dicho nada de endeudarme, porque tal vez no te he buscado como debe ser para recibir una revelación. Eso es ir a la misericordia de Dios. Y que de paso usted ame a su enemigo o a su enemiga, de que tenga paciencia. Pero lo mejor es de que Dios cumple lo que promete. En el versículo 14 nos dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí. O sea, allí por fin usted ya es llamado rey. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. ¿Sabe qué es lo bueno cuando Dios interviene? Cuando hay un milagro, cuando usted espera pacientemente, cuando no murmura, no critica, no habla mal de Dios. Cuando Él interviene hay respuesta de parte del Señor. No sé por lo que esté pasando usted en ese momento. No sé si estará angustiado por deudas, por separaciones, por problemas con sus hijos. Tal vez porque usted no tiene fe y de pronto está como angustiado y cree que Dios no lo ama. Pero aquí Dios intervino por un pueblo. No solo por Jabes de Galaad, sino por el pueblo de Dios mismo. Y aquí está el pueblo de Dios esta mañana que ha venido a adorarle, a buscar su presencia, a seguir su dirección, su revelación. Pero cuando el pueblo se humilla, Dios se mueve y Dios interviene. Cuando el pueblo pide perdón, cuando lo alaba, Dios está ahí siempre en movimiento, porque Él tiene el control de todo, iglesia. Pero oír malas noticias no ayuda mucho al creyente. Leer la palabra de Dios y obtener visión de Dios es la mejor forma. Claro, salir a buscar también, a buscar el milagro, de pronto lo que Dios dice, porque Él dice en su palabra: pedid se os dará, buscad hallaréis, llamad y se os abrirá. Y cuando usted comprende que no es perfecto, pero que es humano, que puede sentir dolor, que puede sentir angustia, desesperación, también usted es bueno que entienda que cuando se postran en la presencia de Dios, cierra la puerta y se humilla, viene Dios para ayudarle y para escucharle. ¿Sabe, iglesia? Usted no está solo ni sola, no está desamparado como algunos lo quieren creer. Usted puede tener de Dios su respaldo en todo tiempo, pero cuando usted está con Dios agradecido va a encontrar respuesta de parte del Señor. Amén. Así que tenga la onda, se levanta un momentico.